Listo. Bueno, nuevamente para todos, un cordialísimo saludo. Espero se encuentren de la mejor forma. En realidad espero estén muy juiciosos adelantando las actividades correspondientes. Recuerden que según el cronograma, las actividades de, del módulo de aprendizaje de las matemáticas va hasta el día 3 de agosto. Algunos me manifiestan su enorme preocupación al respecto, teniendo presente que aún, digamos que van un poco atrasados con las actividades. Algunos me mencionan que van en el módulo 2, en el módulo 3, teniendo en cuenta que ya esta semana culminamos. Una aclaración importante, recuerden que las actividades completas con respecto de todo el diplomado van hasta la semana del 14 de septiembre, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que aunque ya en la semana siguiente se activen las actividades correspondientes a la tercera parte de nuestro trabajo, la parte de contenido de las matemáticas, la parte de aprendizaje aún sigue habilitado. Es decir, en la siguiente semana y en las posteriores, ustedes pueden ingresar y culminar con aquellas actividades en las que aún no han adelantado su trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la intención o cuál es la idea? Que no dejemos para las últimas semanas todas las actividades, porque una vez culminadas las fechas finales, estas sí desafortunadamente no se pueden prolongar, ¿sí? La razón, entre otras, es que desde, digamos, desde la universidad se deben entregar los reportes correspondientes a la secretaría, debido a que, pues, entre otras cosas, ustedes tienen un convenio con ellos para el desarrollo de este diploma. Entonces, sí los invito de manera atenta que hagan todo su mayor esfuerzo, que le saquen el tiempito necesario para poder desarrollar las actividades. Y adicional, algunos mencionaban que ciertas actividades tienen cierta complejidad. A veces hay algunos conceptos que, digamos, no son tan sencillos, y precisamente, digamos, el trabajo que realizamos dentro de las tutorías es para poder aclarar todas esas dudas, ¿sí? También, digamos, dados los horarios, hay, digamos, compañeros que trabajan en las horas de la tarde. Siempre los días viernes quedan las actividades, se envía el link a través del grupo de WhatsApp para que puedan revisar y con ello pues tengan la posibilidad de comprender un poquito más las temáticas y sobre todo poder profundizar en diferentes actividades, algunas situaciones de lo que se ha propuesto a lo largo de estas reuniones. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para poder dar inicio. Bueno, recordemos que esta semana la actividad está relacionada con el desarrollo mm, de una situación problemática que encierra mm, parte de los contenidos que hemos trabajado durante todas las semanas anteriores. Es decir, es una actividad pensada para que usted tenga la posibilidad de involucrar aquellos conceptos que se desarrollaran en torno al aprendizaje de los números naturales, de las operaciones con números naturales, de los números racionales, de la parte de la geometría, de la parte de las magnitudes y la medida. Y esta actividad involucra, ¿cierto? En parte, todos estos elementos. Si ustedes tuvieron la posibilidad de desarrollar esa actividad, eh, pudieron notar que el desarrollo de las preguntas que aparecen ahí, que son exactamente 6 preguntas, pues había que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Analizar,
digamos, lo que nos muestra la situación y tratar de llegar a la solución, pues, de la manera más adecuada y entender, entre otras cosas, todos esos conceptos que pregunta a pregunta se van desarrollando. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, como les mencionaba, en ese módulo 7 que es el correspondiente de esta semana, se pretende aplicar todos esos conceptos aprendidos, ¿cierto? Entonces nos dice que el objetivo principal es hacer uso de las ideas clave sobre el aprendizaje de los conceptos matemáticos estudiados en el curso mediante el análisis de una situación. Parte de estas situaciones también son una un incentivo para que pensemos en el momento de aplicar actividades dentro del aula de clase que sean tan, digamos, tan ricas en contenido que a partir de una de ellas se pueda abordar los diferentes pensamientos, ¿cierto? Y desarrollar los diferentes sentidos, el sentido numérico, el sentido espacial, etcétera, etcétera. Vamos a visualizar, la idea es, vamos a analizar si podemos las 6 preguntas em, que aparecen en la situación, analizar la situación, identificar los conceptos que allí aparecen y poder dar un cierre de de manera adecuada. Surgen algunas preguntas em, que me gustaría que lo tomáramos en consideración. Digamos, la idea no es responderlas de inmediato, sino tratar de, a medida que vamos verificando las preguntas, ir desarrollándolas. Entonces, una de ellas es, ¿a qué grados es pertinente la aplicación de la actividad? ¿Qué conceptos entran en juego? La actividad es transversal en los 5 pensamientos matemáticos. ¿Qué competencias se ven involucradas dentro del desarrollo de la actividad? Fíjese que este es un concepto, ¿cierto? Que para nosotros no es o no debería ser un concepto nuevo, y es qué competencias el estudiante puede desarrollar al aplicar ciertas actividades, ¿cierto? Entonces también recordaremos un poquito, enseñándonos algo de de los estándares, hablar algo de las competencias, ¿no? De qué es una competencia, ¿cierto? A modo general, y qué de esas competencias son las que están involucradas en este tipo de situaciones. ¿Listo? Por último, ¿qué dificultades pueden surgir en los estudiantes en el momento, ¿cierto? Aunque yo diría que importante también tener presente qué dificultades tuvimos nosotros al momento de desarrollar esa actividad, ¿cierto? Como les mencionaba, este tipo de actividades son las que mm, no se desarrollan, digamos así, a la ligera, sino que debemos tomar un tiempito para ello. Entonces nos vamos a ir a la situación. Mm, Listo. Entonces, la situación, fíjese que es una situación problemática pensada, pues, para un grupo de estudiantes particularmente. Se denomina el Día de la Torta. Y el objetivo es, mm, primero, identificar una receta, ¿cierto? Identificar los ingredientes, identificar los recursos que se deben utilizar ahí, ¿cierto? Entonces dice, como parte de una actividad, la profesora comparte con sus estudiantes una receta de torta de chocolate. La preparación para 16 porciones y aparece un listado de,
de ingredientes, ¿cierto? 8 huevos, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla, 160 gramos de harinas, 280 gramos de chocolate, una taza de chips de chocolate, 3 cerezas para decorar cada porción, 1 litro de leche y un molde de 23 centímetros de diámetro por 8 de alto. Dice, la profesora le pide a sus estudiantes que modifiquen la receta según la cantidad de familiares con los que quieren compartir la torta en casa. ¿Listo? Y ahí surge la primera pregunta. Si ustedes lo notan, fíjense que dentro de los conceptos que hemos trabajado, de inicio pues ya nos aparecen varios elementos que debemos tener en cuenta. Me gustaría que ustedes me indicaran, así a grosso modo, con el planteamiento de la situación, ¿qué conceptos matemáticos ustedes consideran que pueden estar involucrados ahí? O sea, piense que está solamente el planteamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué conceptos, qué temas o qué elementos de lo que nosotros hemos trabajado consideran ustedes que pueden estar incluidos ahí dentro de ese planteamiento? Entonces, si quieren, pueden escribir a través del chat o pueden levantar la manita y empezamos a compartir la opinión de ustedes. Listo. Bueno, Liliana menciona que aparecen magnitudes, números racionales, números naturales. Listo. Listo. María Isabel nos dice que medidas, el concepto de medida. Listo. Listo. ¿Alguien más? Se me olvidaba, voy a tratar de, faltando unos 10 minuticos, vamos a tratar de adelantar lo que más podamos y tomaré unos 10 minuticos al final para hacer una pequeña introducción de lo que corresponde a la tercera parte del diplomado, ¿sí? Y a grosso modo mostrarles cuál es la dinámica de trabajo para estas últimas 6 semanas, qué es lo que deben hacer, qué elementos debemos tener presente para poder desarrollar las actividades de, de buena forma. Entonces hay que tener presente que para el tercer módulo, eh, se va a calificar tanto los cuestionarios, ¿cierto? Y adicional, ustedes tienen que desarrollar otras actividades, eh, relacionadas con la parte de enseñanza. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más quiera compartir sus opiniones? Listo, entonces fíjense que en parte, y de hecho, eh, de lo que ustedes mencionan, fíjese que aparece concepto de magnitudes, ¿cierto? Números racionales, números naturales, evidentemente, medidas, ¿sí? Ahora, con respecto a las magnitudes, ¿qué magnitudes aparecen ahí? ¿Qué magnitudes ustedes consideran que aparecen por ahí? Bueno, entonces, por ejemplo, aparece la magnitud del peso, ¿cierto? Aparece también capacidad, ¿cierto? Si ustedes lo notan, cuando me hablan de un molde, ¿cierto? Que tiene cierto diámetro, etcétera, etcétera, pues significa que ya nos están hablando de capacidad, ¿cierto? ¿Qué tanto, ¿cierto? ¿Qué tanta capacidad tiene ese molde para poder, pues, incluir todos los ingredientes y preparar
y preparar la torta. ¿Listo? Entonces, fíjense que en el planteamiento de este tipo de situaciones es importante conocer de primera mano qué elementos son los que entran en juego, ¿cierto? Y pensar que en el momento en que yo estoy proponiendo la situación debo tener claridad sobre qué elementos matemáticos son los que van a entrar en juego y a partir de ello pensar qué es lo que queremos que los estudiantes desarrollen o puedan identificar a través de la solución de esa situación. ¿Listo? Entonces, bueno, continúen. Dice la profesora le pide a sus estudiantes que modifiquen la receta según la cantidad de familiares con los que quieren compartir la torta en casa. Dice, durante la planificación de la actividad, la profesora y los estudiantes presentaron sus recetas y describieron los procedimientos que realizaron para obtener las cantidades de porciones que tienen previstas. En la siguiente tabla aparecen las cantidades de ingredientes que la profesora y varios estudiantes calculó para preparar la torta. No, ya nos da como una idea. Dice, entonces fíjense que aparece una tabla que la recomendación era tomarnos el tiempo de analizar qué fue lo que cada uno colocó, ¿cierto? Y hacer lo posible por resolver lo que nos muestran ahí. Entonces nos dicen, la dificultad que presentan algunos estudiantes, como Luis, para determinar la cantidad de cada ingrediente que necesita su receta, está asociada con el número racional como razón. La pregunta es, ¿qué tipo de comparaciones entre las cantidades debe hacer Luis para superar esa dificultad? Entonces nos dicen que nos dan dos opciones. Entonces una dice que son comparaciones aditivas entre parejas de números y la otra es comparaciones multiplicativas entre parejas de números, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de esa pregunta? Ya teniendo, digamos, los elementos que nos, digamos, los ingredientes que nos daban inicialmente, ¿cierto? Era tener presente y evidenciar primero, si todos respondieron bien, ¿cierto? Digamos que ahí automáticamente en el enunciado nos dicen que Luis no, digamos que tuvo ciertas dificultades, pero pues también era importante tener presente si hubo algunos que al realizar, digamos, el cambio en cuanto al número de personas, pues sí se tuvo en cuenta y lo hicieron de manera correcta, ¿sí? Ahora, ya sabemos que Luis, de acuerdo al enunciado, aparentemente no, digamos, no está desarrollando o no tuvo en cuenta, ¿sí? Algún procedimiento para llegar a la cantidad adecuada, ¿cierto? Pero pues lo más importante es ver, bueno, si no lo hizo bien, pues, ¿qué es lo que tendría que haber hecho para haber llegado a la respuesta adecuada? ¿Sí? Ahora la pregunta es, bueno, ¿yo cómo hago o qué tendría que hacer, ¿cierto? Para poder llegar a las respuestas correctas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la respuesta, ¿ustedes qué consideran? ¿Que es comparaciones aditivas entre parejas de números o comparaciones multiplicativas? ¿Qué es lo que tendría que hacer él para poder llegar a la respuesta correcta? Entonces, me gustaría escucharlos, ¿sí? O a través del chat, que me indiquen cuál puede ser la respuesta correcta y un argumento o una justificación de por qué consideran que debe ser esa respuesta. Profe, yo, qué pena, a ver si de pronto me equivoqué, Sí, Marisa. señora, tranquila. Profe, yo creo que son comparaciones multiplicativas, como por regla de tres.
para que pueda haber como las equivalencias en cuanto a porciones. Eso era lo que deberían haber hecho para poder obtener el, los ingredientes necesarios para la cantidad de personas que están en cada casa. Es, Están en cada casa. Listo. Entonces, fíjense que lo que tú mencionas con respecto a la regla de tres, fíjense que no está tan alejado de lo que nosotros ya vimos, ¿no? Fíjense que cuando trabajamos la fracción, uno de los conceptos que, digamos, que entra en juego es ese concepto del número racional como razón. ¿Cierto? Que digamos, es la misma definición, digamos, es una definición semejante a lo que es una regla de tres, ¿cierto? Entonces, recordemos, una regla de tres se caracteriza porque nos presentan cuatro magnitudes, ¿cierto? Dos de ellas semejantes entre sí, y de esas cuatro magnitudes, pues hay una que es la desconocida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que para el caso de Luis, mm, me dicen que son 20 personas, ¿cierto? Entonces, si quieren, hagamos el ejercicio. Entonces, me dicen que lo que está en lo que está en la primer fila es precisamente el resultado, ¿cierto? De los ingredientes. Si ustedes lo notan y lo comparan con los ingredientes que se muestran al inicio, pues corresponde a todos los valores que se muestra dentro de los ingredientes iniciales. Hacen algunas modificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las cerezas ya no dice que son, digamos en los ingredientes dice que son 3 cerezas para decorar cada porción. Pero acá me dicen, como son 16 personas, pues se utiliza un total, ¿cierto? De 4 docenas, que es digamos, es la medida correcta, dado que son 16 personas, ¿cierto? En cuanto a la leche, entonces ya no nos dan la magnitud a partir de litros, sino nos dan la medida en mililitros, ¿cierto? Ahora, si nos ponemos a mirar en detalle, la pregunta es, si Luison contiene, digamos, si la receta es para 20 personas, ¿cuál será la cantidad de huevos que debería utilizar? ¿Será que en ese sí estará bien? ¿O cuál será el valor ahí en ese caso? ¿Y por qué? O sea, me refiero a este valor, a este. Según el enunciado nos dicen que Luis es el que está un poco equivocado. Entonces no sé si ustedes hicieron ese ejercicio, venga, pero ¿será que sí? ¿Será que por qué no son 12 huevos? ¿Cuántos huevos serán en ese caso? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Sí hicieron el ejercicio? Si no, lo vamos haciendo acá. ¿Listo? Y fíjense que al hacer precisamente ese ejercicio, pues vamos a poder resolver la inquietud que nos están manifestando acá. ¿Listo? Entonces acá, si Luis hace la receta para 20 personas, ¿cuántos huevos tendría que utilizar para que si realmente la razón de esas magnitudes sea proporcional? ¿Cuánto sería? Ustedes dirán, oiga, pero nos están acá haciendo una evaluación de matemáticas, pero pues digamos es para ver en cierto modo usted qué es lo que espera que el estudiante haga, ¿cierto? Porque me dicen, no, pues de buenas a primeras me dicen que no está bien, pero ¿por qué no está bien? Entonces, ¿cuál sería el valor que corresponde, al menos en este caso, el de los huevos? Entonces me dicen que si no es 12, ¿cuánto sería? Listo, perfecto. Nos dicen que son 10. Eso, exactamente. Ahora, seguramente usted dirá, no, pues ya hice cierto procedimiento, ¿cierto?
utilizando razones, utilizando, eh, digamos que en este caso son razones directamente proporcionales, ¿cierto? A medida que aumentan las personas, pues evidentemente tendría que aumentar la cantidad aumentar la cantidad de huevos, ¿cierto? Efectivamente, pues son 10, ¿cierto? Entonces es un ejercicio, pero pues fíjense que ese ejercicio tiene un sentido. Entonces nos dicen, ¿será que el sentido lo hacemos a través, o esas comparaciones las hacemos aditivas o multiplicativas? Fíjense que al realizar el procedimiento, pues nos damos cuenta que efectivamente es a través de comparaciones multiplicativas. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Levanten la manita o continúan. ¿Listo? Listo. Nos dicen la receta de Simón. Simón le preguntó a Silvia sobre los cambios que debía hacer en su receta para obtener 12 porciones en cambio de 4. Silvia le dijo que necesitaba 2 veces más que lo de ella necesita. Después de pensarlo un momento, Simón preparó la siguiente lista de ingredientes. Entonces, fíjense que nos aparece eh, específicamente, ¿cierto? Entonces, fíjense que nos devolvemos un poquito, si ustedes lo notan, eso hace parte de la, digamos, de la tabla inicial y pues tendríamos que verificar si realmente ese comparativo que ellos tienen, pues es correcto o hay algo pues que en definitiva no es apropiado. Dice, Silvia no está de acuerdo con las cantidades de los ingredientes que presenta Simón. Silvia argumenta que Simón debió multiplicar por 2 cada cantidad inicial. Podemos decir que Silvia tiene una dificultad relacionada con la comprensión del enunciado en la solución de este problema. ¿Cuál es la dificultad que tiene Silvia para determinar la cantidad correcta de ingredientes para obtener 12 porciones? Entonces, fíjense que nos dan dos opciones. Nos dice, dificultad para visualizar acciones asociadas a tantas veces o dificultades para realizar operaciones con números naturales. Fíjense que nos dicen que efectivamente Silvia tiene cierta dificultad porque aparentemente se podría pensar que no está teniendo presente o no está comprendiendo en realidad ese enunciado. Entonces, lo mismo, entonces ustedes consideran que es dificultad para visualizar acciones asociadas a tantas veces o dificultad para realizar operaciones con números naturales. Entonces, lo mismo, ¿qué solución o qué dificultad consideran ustedes y por qué? Ah, bueno, lo otro, entonces, fíjense que nos muestran parte de la tabla inicial, ¿cierto? Y pues lo que tendríamos que verificar es, bueno, ¿será que los dos sí tuvieron en cuenta las operaciones para ello o ellos también pues hicieron mal los cálculos y realmente las medidas que nos están dando ahí son o no son las que se esperan, ¿cierto? Si ustedes lo notan,
de toda esa información, solamente hay un dato que es erróneo, ¿sí? Digamos, si uno verifica la información de lo que aparece allí, pues ustedes podrán notar que, por ejemplo, lo que Silvia agregó, digamos, los ingredientes que ella tiene, pues son ciertos, ¿sí? Digamos, comparando con los valores que presenta la profesora, ¿cierto? Eh, Podríamos pensar que son correctos, pero Simón solamente comete un error y es el que me gustaría que me dijeran cuál creen ustedes que es ese error. De toda esa información, ¿será los huevos, la mantequilla, el azúcar, la harina, el chocolate, los chips, las cerezas, la leche? ¿O definitivamente no? Me dicen que, o bueno, me decían que acá con respecto de los chips de chocolate, me dicen que, pues que, o sea, que no es claro si lo que me dicen ahí es que son 3 1/4 de tazas o 3 cuartos de taza. Digamos que la representación, si uno lo mira, eh, pues de manera inicial quedaría la sensación de que esto es como un número mixto y es como si fuera tres tazas más un cuarto. ¿Cierto? Si se toma desde ese punto, pues evidentemente, como son muchas menos personas, tendría que ser menos tazas de chip. Si se toma como que son tres cuartos, como 3 cuartos de taza, pues digamos que la información sí sería adecuada. ¿Listo? Si se toma de esa forma, entonces nos damos cuenta que en realidad tanto la información de Simón como la de Silvia es adecuado. Sin embargo, el argumento de Silvia, pues no es, digamos que encontró la solución, pero no tiene claridad al respecto del enunciado como tal. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué responderían? ¿Que es una dificultad para visualizar acciones asociadas a tantas veces o dificultad para realizar operaciones con números naturales? ¿Ustedes qué opinan? Si quieren, por favor, a través del chat. ¿Ninguno? Bueno. Eh, entonces, si ustedes lo analizan, fíjense que dentro de la información inicial, lo que nos comenta la profesora es que o sea, que la receta, lo que ella menciona es para 16 personas, ¿cierto? Si observamos con detalle la información de Simón y de Silvia, entonces, volviendo al mismo tema de razones, podremos notar que la cantidad de personas que tiene incluido Silvia representa una cuarta parte del total principal, que es lo que menciona la profesora, ¿cierto? De 16 personas, Silvia dice que son 4, es decir, que estamos hablando de la cuarta parte de la información, es decir, que proporcionalmente de todo el resto, todo el resto de las recetas, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que debería ser cada porción 4 veces, ¿cierto? 4 veces menos, es decir, si ustedes miran los huevos son 8,
Entonces, para Silvia debería ser 4 veces menos, ¿cierto? Es decir, 2. Si son 120 gramos de mantequilla, entonces la cuarta parte de 120, fíjese que son 30, y así sucesivamente. Proporcionalmente, con Simón, fíjese que como son 12 personas, si tomásemos la unidad como un total de la profesora de 16, nos daríamos cuenta que la cantidad de Simón es aproximadamente, bueno, exactamente las 3/4 partes. ¿Sí? Es como la información se divide en 4 pedazos y de esos 4 pedazos, pues tomaríamos como 3 de ellos y sería la cantidad de las 12 personas, ¿cierto? Entonces, si observamos, fíjese que en cierto modo, en algunas ocasiones podemos notar que al encontrar los valores, puede que al realizar operaciones de tipo multiplicativo puede existir cierta dificultad, ¿cierto? Que yo sepa cuál es el procedimiento, pero a la hora de proceder existe algún problema con el algoritmo o con el procedimiento que se esté, pero directamente la dificultad que se presenta en este caso es el de asociar tantas veces, ¿sí? Precisamente al observar cuántas veces más, cuántas veces menos existe la cantidad entre una receta y la otra, es lo que genera la dificultad de sí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Listo. Dice, decoración de la torta. Algunas discusiones de la clase se centraron en los datos que Paula presentó para su receta. Uno de ellos fue la cantidad de cerezas. Paula explicó que para saber cuántas cerezas necesitaba, tuvo en cuenta las 9 porciones y las 3 cerezas indicadas de la receta. Ella sabía que tenía que repartir las cerezas y por eso dividió 9 entre 3. Paula manifiesta una dificultad relacionada con la comprensión del enunciado. Guiarse por la aparición de palabras clave, en este caso repartir. La pregunta es, ¿qué actividad puede ayudar a Paula a superar esta dificultad? Entonces, fíjense que lo mismo, entonces nos dan el comparativo, ¿cierto? Eh, de la receta de la profesora y la receta de Paula, pero si ustedes lo notan, en este caso, eh, sí existe una dificultad. De hecho, los valores que, que muestra Paula, ¿cierto? No son los adecuados porque, como les mencionaba anteriormente, digamos, la cantidad, ¿cierto? Las magnitudes, de acuerdo al número de personas, debe ser, digamos, directamente proporcional, ¿sí? En el caso de ella, pues simplemente lo que hizo fue, aunque la cantidad de personas no era exactamente la mitad, pues ella, dada esa dificultad, simplemente lo que hizo fue todos o bueno, la gran mayoría de los ingredientes los partió a la mitad y específicamente con el número de cerezas, pues cayó en el error de tener en cuenta eso de repartir y realizó simplemente una división. Entonces dicen, ¿qué actividad puede ayudar a Paula a superar esta dificultad? Entonces nos dice, hacer divisiones para diferenciar entre dividendo y divisor o usar material manipulativo para representar la situación. Profe, yo digo que la Entonces, lo segunda, mismo nos dan usar material, perdóname, profe, es usar material sí, de manipulativo porque evidentemente la nena todavía no adquiere ese concepto y usando el material manipulativo pues le queda un poco más claro para que luego lo pueda hacer de manera abstracta. de manera abstracta, sí, muy bien. Entonces, fíjense que, y de hecho el problema de ella ni siquiera es poder diferenciar entre el dividendo y el divisor, porque ahí no muestra que tiene dificultad para realizar la división. Lo que tiene dificultad es al analizar la situación como tal. Y fíjense que, como mencionábamos en situaciones anteriores, ¿cierto? El uso del material manipulativo pues genera la necesidad de que los estudiantes evidencien de manera directa, ¿cierto? Cómo resolver situaciones, en este caso situaciones de reparto. ¿Listo?
Entonces, para este caso, si digamos la forma, o bueno, la actividad adecuada sería a través del uso del material manipulante. ¿Listo? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, a ver si alcanzamos a resolver. Bueno, esto que cualquiera. Bueno, entonces, dice, cuando Simón explicó el procedimiento para calcular la cantidad de tazas de chips de chocolate para su receta, la pregunta recurrente fue la siguiente. ¿Por qué Simón necesita 2 tazas más de chips de chocolate que la receta para 16 porciones si la suya es para 12 personas? Ahora, dice, Simón aclaró que tomó como referencia la receta de Silvia y que ella le dijo que él necesitaba 2 veces más de todos los ingredientes. Simón concluyó diciendo que sus cálculos son correctos, porque 3 veces 1/4 es igual a 3 1/4 de tazas. Entonces, fíjense que es más o menos lo que mencionaban hace rato con respecto de esta dificultad, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuál puede ser el obstáculo cognitivo que lleva a Simón a presentar esos cálculos? Entonces nos dan 2 opciones. Considerar que, como sucede en los naturales, el resultado de la multiplicación es mayor que las cantidades multiplicadas. O la otra dice tratar las fracciones como números naturales, separados por una línea fraccionaria sin atender a su relación. Entonces, piense que aparece evidentemente una dificultad cognitiva en torno al análisis que él hace, pero digamos que será que es más identificando o sea, no salirse de los naturales, considerar que el resultado siempre tiene que ser mayor que las cantidades o tratar las fracciones simplemente separados por una línea, sin atender su relación, que es lo que decía el numerador y el denominador indistintamente. Entonces, por acá, Adriana dice que tratar las fracciones como números naturales. Listo. Es decir, que no tener presente el numerador ni el denominador. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Considerar que, como sucede en los naturales, el resultado de la multiplicación es mayor que las cantidades. ¿Listo? ¿Cuál sería? ¿Alguien más? No. Ouch. Permítanme un segundito. Segundito. ¿Qué pena ustedes me escuchan? ¿Cómo no? Tecnólogo en laboratorios y clínicos de tintorería Sí. Muchas gracias. Un segundito. de tintorería. Mm, creo que ya. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Ahí debe aparecer la actividad, ¿sí? Sí, señor. Ok, Sí. Sí, listo, señor. muchas gracias. Bueno, entonces, fíjense que nos dan 2 opciones, ¿cierto? Entonces nos dice que la primera dice considerar que,
como sucede en los números naturales, el resultado de la multiplicación es mayor que las cantidades. O la otra me dice tratar las fracciones como números naturales separados por una línea fraccionaria sin atender a su relación. Entonces, fíjese que en este caso, cuando veíamos parte de las dificultades al trabajar los números racionales, una de las mayores dificultades precisamente es esa. El estudiante viene muy arraigado con el desarrollo de los números naturales y el no poder diferenciar que aparece un numerador, un denominador, ¿cierto? En esa relación parte todo o la relación que existe entre los dos como una razón, es la que genera dificultades como las que muestra Simón en ese caso, ¿cierto? Él dice, no, si yo multiplico, entonces él no puede llegar a diferenciar, o él dice que 3 y un cuarto, pues es lo mismo que 3 cuartos, ¿cierto? Y eso parte, pues de hecho, en que el estudiante no se puede salir tan fácilmente de del concepto del número natural y es lo que genera este tipo de dificultades. Entonces, en este caso sí sería tratar las fracciones como números naturales separados por una línea fraccionaria sin atender a su relación. Bueno, diremos la número 5. Listo. Entonces nos dice, ¿cómo obtener más pastel? Dice, la profesora presentó a los estudiantes los 3 recipientes de la figura. Después de aclarar que los recipientes tienen la misma capacidad y que se pueden usar para preparar la torta para 16 porciones, la profesora hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál recipiente usarías para hornear el pastel? La mayoría de los estudiantes escogió el segundo recipiente, argumentando que por ser más grande, cabría en él más pastel. La situación anterior pone de manifiesto la dificultad relacionada con la dependencia entre magnitudes diferentes de un objeto. ¿Qué tipo de actividad realizarías con los estudiantes para ayudarlos a superar la dificultad? ¿Sí? Es en esos casos donde, digamos, se genera la necesidad, ¿cierto?, de identificar esos conceptos de esas magnitudes de capacidad y volumen y generar en ellos ciertas habilidades. Entonces nos dan dos opciones. ¿Qué tipo de actividad nos dicen? La primera, pedir a los estudiantes que llenen uno de los recipientes con agua hasta el borde. Luego, que pasen el contenido de ese recipiente sin derramarlo a uno de los otros dos y observen hasta dónde llega el nivel del agua. Después, pedir a los estudiantes que pasen el agua al tercer molde y realicen la misma observación. De esta manera, el estudiante puede ver que los recipientes tienen la misma capacidad, aunque sus formas sean diferentes. La otra, pedir a los estudiantes que midan la base y la altura de los 3 recipientes y que realicen los cálculos para obtener el volumen de cada uno. Luego, pedir a los estudiantes que comparen los resultados. De esa manera, cada estudiante puede ver que los recipientes tienen la misma capacidad, aunque sus formas sean diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será mejor? ¿Cuál será la más práctica, digamos que, para que ellos puedan llegar a la solución? Profe, la primera que es la que mide capacidades, lo están haciendo de manera directa, de manera, con observación y de una vez con la práctica. Ahí se dan cuenta Sí. que todos son iguales. Y a partir de la comparación, ¿no? De hecho, y de hecho, ahí nos dice que midan la base y la altura de los 3 recipientes, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Digamos, si ustedes lo notan, el volumen, ¿cierto? De esos recipientes, recuerden que está dado no por, digamos, digamos, por todo lo que se le pueda incluir, sino que en el caso el volumen es el material, ¿cierto? Que se está utilizando para, pues, para poder elaborar el recipiente. Entonces, fíjense que, de hecho, digamos que no es del todo cierto que a través de la base y la altura se pueda llegar a determinar la capacidad del objeto, ¿cierto? Entonces, fíjense que
fíjense que en este punto, sí es fundamental lo que les mencionaba y es tener claridad acerca de la diferencia entre el volumen y la capacidad. De hecho, esa segunda respuesta nos dice, no, usted como que todavía o sea, como que el estudiante aún no tendría, ¿cierto? Como y de hecho el docente, si propusiera esta actividad, la diferencia entre capacidad y volumen, ¿cierto? Entonces, evidentemente, aparte que se está comparando, ¿cierto? Em, la capacidad que hay en los tres recipientes, pues eso permite de manera más, aparte que es más dinámico, permite que el estudiante por su propia cuenta llegue a la velocidad de la información y se dé cuenta que realmente así utiliza el recipiente del lado derecho, que aparentemente visualmente es el que menos capacidad tendría, pero pues se verificaría que a partir de esa situación puede llegar a la solución. ¿Listo? Bueno, vamos para la última. Nos dice los cálculos de Paula. Dice, Paula está segura de poder preparar una torta como la de la receta. Para ello realizó algunos cálculos que parecen diferentes a los realizados por sus compañeros, como se muestra en la tabla. Paula explica que ante la complejidad que representó para ella realizar los cálculos de los ingredientes con alguna operación, como lo hizo con las cerezas, optó por aproximar las cantidades teniendo en cuenta la receta original. Como 9 es un poco más de la mitad de 16, en lugar de usar 8 huevos, usa la mitad, 4. De esa manera, Paula explica las otras cantidades. Pregunta, ¿los procedimientos que usó Paula satisfacen los requerimientos de la situación? Creo que de acuerdo a lo que ya habíamos analizado anteriormente, pues fíjese que esta respuesta saldría un poquito más, digamos, saldría de manera natural, ¿cierto? Ya se había analizado, ¿cierto? Que se debe tener presente, en cierto modo, digamos, la proporcionalidad que existe en las cantidades para poder determinar los valores. Dice, los procedimientos que usó Paula satisfacen los requerimientos de la situación. Dice, no, es importante que los escolares aprendan a realizar operaciones con números racionales. Y sí, estimar es una habilidad que los estudiantes deben desarrollar durante la etapa primaria. Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Que no o que sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? De hecho, como yo les mencionaba, pues efectivamente, para poder llegar a realizar la receta de manera adecuada, los cálculos pues tienen que ser no aproximados, sino que a través del trabajo con racionales, ¿cierto? Identificando pues esas fracciones que van surgiendo como razón, se puede llegar a la respuesta exacta, ¿sí? Estos elementos de estimación, pues sí son importantes, pero pues dependiendo la situación, ¿sí? En este caso, la situación nos da la necesidad de utilizar unos procedimientos diferentes, ¿cierto? Para poder llegar a la solución. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso, y dado lo que ya habíamos previsto anteriormente, ¿sí? Eh, pues las operaciones con números racionales son los que para este caso nos dan la necesidad de llegar a una respuesta correcta. ¿Listo? Bueno. Y ya. Entonces, fíjense que en el desarrollo de este tipo de actividades, pues se desenvuelven varios pensamientos, varios conceptos, ¿cierto? Que es fundamental que los estudiantes desarrollen y, ¿por qué no tener la veracidad de proponer actividades de este estilo que involucren, ¿cierto? Los diferentes pensamientos, ¿cierto? Y que permita a los estudiantes que piensen
de una manera no tan mecánica, sino de una manera un poquito más práctica. ¿Listo? Bueno, con esta actividad se da por finalizada la segunda parte de este diplomado, de la parte del aprendizaje de, de las matemáticas y todo ello, todo esto que hemos venido trabajando junto con lo que vimos al inicio, con esa parte del contenido de las matemáticas, son todas las herramientas que nosotros tenemos para abordar ya la tercera parte, ¿sí? Que es la parte donde ustedes tienen que empezar a proponer, ¿cierto? Y uno de los objetivos es construir, ¿cierto? O empezar a desarrollar actividades, proponer actividades para los estudiantes y de esa manera comprender un poquito cuál es la necesidad que tenemos nosotros al momento de llevar actividades al aula de clase. Aprender a identificar algunos elementos básicos que son fundamentales en el momento en que vamos a desarrollar una actividad en el aula de clase. ¿Listo? No sé si hasta acá alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. Entonces, como les mencionaba, voy a mostrarles a grosso modo qué es lo que se nos viene para la última parte del diplomado. O sea, qué es lo que nos va a aparecer por allá en las 6 semanas siguientes y qué es lo que deben tener presente. ¿Listo? Les voy a mostrar como muy a grosso modo. La idea es que ustedes, creo ya a partir del día lunes, ya queda habilitada la plataforma para que ustedes ingresen a este contenido. ¿Listo? Mm. Entonces, como yo les mencionaba, adicional digamos, al desarrollo de las actividades de los cuestionarios, ustedes deben realizar algunos elementos en particular. ¿Listo? Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Ah, 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 ay, no sé por qué me salí de- Listo. Entonces, nos aparecen 7 módulos. Digamos que el primer módulo es un módulo introductorio donde nos dan, o sea, grosso modo, qué es lo que nos van a presentar. Y lo que ustedes van a hacer a lo largo de las 6 semanas es identificar, entre otras cosas, cómo se puede generar una actividad, una, una situación eh, y cuáles son los elementos que ustedes deben tener presente en el momento de crear una tarea escolar para los estudiantes, ¿cierto? Dentro de las cosas que ustedes van a ver, entonces van a identificar cuáles son los objetivos, ¿cierto? ¿Cómo debemos tener en cuenta los objetivos para poder transmitir a los estudiantes en esa actividad? Se darán cuenta o identificarán que existen objetivos de diferentes niveles, ¿cierto? En este punto, entonces los objetivos reciben el nombre de expectativas, ¿cierto? Y ustedes aprenderán a identificar cuándo hay un objetivo a largo plazo, cuándo hay un objetivo a mediano plazo, a corto plazo, ¿sí? Identificaremos los recursos que se deben tener presente, el tiempo que debemos tener o que debemos utilizar para el desarrollo de diversas actividades, ¿cierto?
la metodología que se debe utilizar, ¿cierto? Y en el transcurso de todos esos componentes, ustedes tienen que ir proponiendo parte de lo que ustedes les van a pedir. Entonces, digamos que en el módulo 2, que es lo que trabajaremos en la siguiente semana, nos van a dar la idea de cómo generar una tarea matemática escolar, ¿sí? Y nos mostrarán, entre otras cosas, bueno, qué es eso, qué elementos debemos tener presente, ¿cierto? Nos dirán cómo describir una tarea, cómo analizar una tarea y cómo realizar la mejora de una tarea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, digamos, se va a ver en la siguiente semana. A partir de la siguiente, es decir, cuando ustedes ingresen al módulo 3, ya se van a enfatizar o nos vamos a empezar a enfocar en los componentes que trabajábamos anteriormente. Entonces, fíjense que para el módulo 3 se va a trabajar la enseñanza del número natural, el sistema de numeración. Para el módulo 4, lo relacionado con las operaciones aritméticas. El módulo 5, números racionales. El módulo 6, la enseñanza de la geometría. Y al final, en el último módulo, y en el último, que es el de la enseñanza de la media. Ahora, a partir de ese módulo 3, ustedes tienen que hacer algunas cosas en particular. Entonces, ustedes deben desarrollar las actividades de la misma forma como se estaba trabajando, pero adicionalmente, ustedes tienen que realizar dos cosas más. Si ustedes lo notan, acá, bueno, ¿Cómo digamos tú que aquí estás ya hablando? aparecen Es que no- unas... ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí, Ah, señor. ok. Profe, Ah, bueno, sí, fíjense que no. Listo, entonces, como les decía, fíjense que a partir del módulo 3 ustedes tienen que hacer dos cosas más. El cuestionario, evidentemente, va a ser parte de la calificación, pero también ustedes tienen que hacer dos cositas adicionales. Y una, semanalmente, ustedes tienen que realizar una actividad. O sea, tienen que proponer, ¿sí? Voy a mostrarles aquí muy rápidamente. Por ejemplo, en el módulo 2. Entonces, ustedes tienen que realizar ciertas construcciones, ¿sí? En esta, por ejemplo, dice, el objetivo de esta tarea es mostrar que puedes diferenciar las características de las expectativas de aprendizaje para un tema concreto de las matemáticas escolares. Entonces ustedes tienen que proponer, a ustedes les hacen algunas preguntas, ¿cierto? Pero fíjense que para esta semana es específicamente con números naturales y sistemas de numeración, ¿cierto? Les dan la descripción de lo que tienen que elaborar y aquí les dicen en la parte de abajo qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? No es muy largo, o sea, realmente no es tan extenso, pero tienen que cumplir con unos criterios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta, entonces tienen que poner dice el título del trabajo es expectativas de aprendizaje. Ya cuando ustedes empiecen a... Y entonces dice, tienen que incluir el grado de primaria para el que seleccionó el tema de expectativa de largo plazo, la expectativa de largo plazo y el objetivo de aprendizaje que contribuye a la expectativa. Seguramente lo que les estoy mencionando pues quedan un poco perdidos porque entonces primero tienen que deben tener claro lo que es una expectativa, el objetivo que contribuye a la expectativa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cuando ustedes ingresan, entonces por acá aparece algo que se llama mi presentación y ahí es donde ustedes tienen que proponer la tarea, desarrollar pues, lo que ahí les están pidiendo y luego tienen que enviar. Si ustedes le dan por acá y ustedes envían esa tarea, entonces fíjense que adicional al cuestionario, entonces, ustedes tienen que elaborar eso. Eso es a partir no de la siguiente semana, sino en la próxima, si no estoy mal. ¿Listo?
Y eso, en el momento en que ustedes lo envían, pues ya queda el registro de que usted completó la actividad. ¿Listo? Entonces, sí, sí, dirán, cuando ya ustedes empiecen, entonces al inicio les dan como unas pautas. Igual de todas maneras, la siguiente semana, em, pues vamos a estar como en la introducción de la parte de la enseñanza, algunos componentes generales. Entonces podemos hacer, digamos, un ejercicio para que se les aclare un poquito más las dudas. ¿Listo? Por ahora hoy lo que les estoy mencionando es, bueno, qué es lo que adicionalmente se tiene que hacer. Y ya entonces, la idea es que si ustedes le cacharrean un poquito, entonces ya lo van a tener presente. Hay dos personas que levantaron la mano. Si me dan un momentito, termino de explicar la otra parte y ya les doy la palabra. Entonces, fíjense que eso es lo que ustedes deben proponer, o sea, unos temas, ya les van especificando paso a paso qué es lo que tienen que proponer. Y la otra parte es que ustedes tienen que revisar las actividades que hacen sus demás compañeros, ¿sí? Ustedes tienen que, ahí mismo, en esa misma plataforma, entonces ustedes ahí les dan la opción, ustedes ingresan y tienen que empezar, o sea, ustedes van a revisar y van a calificar las actividades que hacen sus demás compañeros, ¿cierto? ¿Yo cómo hago para revisar bien una actividad de mi compañero? Pues conociendo específicamente, ¿cierto? Conociendo las temáticas y conociendo el tema del cual yo propuse la actividad. Es decir, yo propongo actividades, yo reviso las actividades de mis compañeros y algunos compañeros, evidentemente, van a revisar mis actividades, ¿sí? Entonces, fíjense que son varias cositas adicionales que deben hacer, ¿cierto? Y en ese sentido era que yo les mencionaba que deben hacer todo su esfuerzo para no dejar las actividades para el final, porque pues seguramente pronto el tiempo no les va a dar. ¿Listo? Entonces le voy a dar la palabra a Liliana y luego a Lisbeth. Bueno, entonces Liliana, Sí, profe, buenas tardes. buenas tardes. Profe, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, señora. Ah, bueno. Es decir, las actividades de este último módulo o curso es encaminadas como a fortalecer nuestra práctica y nuestro ejercicio docente, o en algún momento hay que realizar con el grupo con el que hacemos la proyección, o solamente entre nosotros, entre pares, Sí. compañeros de No, no, curso. no, digamos que sí, es totalmente cierto lo que tú dices. Sí, la idea es como en este punto, ¿cierto? Y teniendo en cuenta todos esos conceptos que vimos, empezar a ver esa práctica docente que nosotros hacemos en el momento de llevar actividades al aula, es aprender un poquito o profundizar sobre cuál es la manera adecuada de llevar las actividades a los estudiantes, ¿sí? Teniendo en cuenta diferentes elementos como los que ya les había mencionado, ¿cierto? Identificando objetivos, ¿cierto? Ujú, No es lo mismo que yo coja el objetivo que me ponen en el libro y se lo lleve al muchacho a que yo ujú, piense, ¿cierto? Como si realmente ese objetivo sí es el apropiado. Entonces nos dan acá la posibilidad de, bueno, escoja un tema y piense usted qué objetivo, ¿cierto? Eh, usted podría utilizar para cierta actividad. Y eso es diferente, ¿cierto? Ah, bueno, otra cosita, una recomendación. La idea, digamos, de lo que piden acá proponer, no es que usted coge y empiece el copy y pegue de algunas cosas que aparezcan por ahí, ¿cierto? Pues, evidentemente lo que esperamos es que ustedes tengan, digamos, esa habilidad de proponer objetivos, de proponer ciertas actividades, de tal manera que pues sea un poco más significativo para usted. ¿Listo? Esas calificaciones, sí, evidentemente se hace, digamos, entre pares de los que estamos acá. Digamos, cuando uno entra a calificar, eso se hace como, digamos que el sistema aleatoriamente nos asignan actividades,
¿cierto? Y se califica y al final dan una partecita, una opción que es sugerencias a la persona que hizo la actividad. ¿Listo? Entonces, pues, como para tenerlo presente. Profe, ¿Listo? Sí, perdón, y para señora. terminar, eh, ¿el sistema me asigna el compañero o yo escojo al Sí, azar no, eso es cualquier compañero? aleatorio. O sea, ahí uno Ah, ok. dice, cuando uno ingresa, entonces, entonces uno dice, entonces, por ejemplo, entonces yo estoy, cuando ya estamos en el módulo 3, entonces uno llega por acá en la parte de abajo, al final, siempre tenemos el cuestionario, ¿no? Y por acá, entonces nos dicen, en la parte de arriba nos aparecen siempre las dos actividades. Entonces, una que dice revisar el trabajo de tus compañeros, que es lo que les estoy señalando, y en la partecita de arriba nos aparece digamos, como el espacio para poder ingresar. ¿Listo? Y ahí se puede desarrollar. ¿Listo? Ah, ok, Como les ya mencionaba, la listo. idea es que ya cuando habiliten la plataforma empiecen como a cacharrearle, como a mirar qué se debe hacer. Y si ustedes lo notan, entonces, bueno, esto es para el módulo 3. Entonces uno entra acá, eh, desarrolla uno la actividad. Acá, entonces, es la revisión que uno hace. En teoría, pues dicen que si yo reviso la actividad de un compañero, pues ya queda como si hubiera completado la actividad. Yo la sugerencia que hago a veces es, pues, si se puede a más de un compañero, sería apropiado. ¿Listo? Pero en eso fíjense que también debemos ser responsables, ¿no? No es calificar por calificar o ponerle un sí a todo simplemente por salir del paso, sino que a conciencia de lo que nosotros aprendamos en estos, digamos, en el previo de lo que nos está pidiendo la actividad, pues vamos a ser un poquito más coherentes, ¿cierto? Porque si yo no llego a revisar alguna actividad y no he leído bien, puedo caer en el error que no califique de manera adecuada a mi compañero, ¿cierto? Que yo diga, no, eso no le quedó bien, pero de pronto sí lo tenía bien y como yo no había leído y me estoy basando solamente en lo que yo considero y no, digamos, no me baso en la parte teórica que estamos aprendiendo, podemos incurrir en esos errores. ¿Listo? Entonces es más para que lo tengan presente. Y fíjense que sucede lo mismo, entonces digamos, cuando vamos al módulo 4 y entonces empezamos a analizar, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Pero pues para cada módulo lo que tienen que hacer es diferente. Decían, acá al final está el cuestionario y aquí en la partecita de arriba está lo mismo. Entonces, lo que yo tengo que desarrollar y acá el trabajo que tengo que revisar de mis compañeros. La sugerencia es, pues primero hago mi actividad, ¿cierto? Para ver si las características son las apropiadas y ya realizo pues la revisión. Tener muy presente las observaciones. A veces yo propongo una actividad y yo considero que está bien, perfecta, pero seguramente alguien me califica y pude haber incurrido en algún error o me faltó hacer alguna cosa. De pronto mi compañero me realiza una calificación bajita y debemos tener presente que las actividades se pueden modificar, ¿cierto? Yo en cualquier momento de lo que yo voy desarrollando puedo hacer una modificación y volver a cargar la actividad. ¿Listo? En algunas ocasiones ha sucedido que definitivamente alguna persona dice, no, pero es que me puso una nota muy bajita y realmente yo creo que no. Pues también hay una forma, esa sí no la recuerdo todavía, y es que se puede crear la actividad y esa actividad genera un link. Entonces, ese link se puede compartir y también a través de ese modo se puede calificar. ¿Listo? Bueno, no sé si hay más preguntas. Ay, Profe, yo quería hacerle una preguntita. sí, Lisbeth, ¿sí? No. Sí, sí, profe, lo que pasa es que pues usted me llena de muchas expectativas y dudas para el próximo, para Hablando de este expectativas próximo que módulo, tiene. hablando de esto. Primero, pues no sé si está claro a través de ya la primera semana a qué tipo de actividad se refieren, si es una actividad tipo taller, si es una actividad tipo guía, si es una actividad tipo evaluación, si es una actividad basada en las Ok, dificultades que hemos encontrado en nuestros estudiantes y queremos sí, a través de una ok. actividad pues
sopesar estas Sí. dificultades y pues más encima ahorita me dice que mis compañeros me revisan o me califican, entonces pues realmente tengo muchísimas dudas, entonces yo Sí. espero que en la No, mira próxima que, semana sí, pues mira aclaremos porque que a pues medida, o a sí, menos, perdón, profe, o a menos que sí, señor. haya como una plantilla que uno sepa para no incurrir en el error de Ok, revisarle a mi compañero algo que él está basándose en su quehacer y en su actividad en su sí, aula, y yo lo eso, vea desde otro punto de vista, desde otro contexto, desde otra localidad, de otro grupo de niños, y yo crea sí, que está mal. Entonces, pues esa evaluación no tiene que ser subjetiva ni basada en el que yo creo que, sino que así como nosotros pedimos a nuestros estudiantes algo claro para evaluar, ojalá que sí, la universidad también dé como unos parámetros claros de evaluación para uno no incurrir sí, en cualquier tipo de error ok, con el trabajo del compañero. Y de igual manera, esas expectativas tengo, si es una guía de trabajo, si es simplemente un tipo de taller, si es algo que tuve esta dificultad y quiero reforzar en esto, o si simplemente es una clase magistral llevada para mostrársela a mis compañeros. O sea, tengo un montón de dudas, profe, espero que la próxima sí. semana pues podamos aclararlas. Sí, bueno, no, pues digamos que tener presente que tampoco es, o sea, las actividades no son tan extensas como, como pareciera. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que a medida que ustedes van leyendo, a medida que van analizando las explicaciones conceptuales que dan de lo que ustedes tienen que proponer, a medida que ustedes van leyendo, van entendiendo un poco y eso les va a dar todas las herramientas para proponer las actividades, ¿sí? Entonces, fíjense que no esas, digamos que algo importante que tú decías, no, es que va a proponer una actividad de acuerdo a algo que yo considere, porque pues cada uno tiene una experiencia, ¿no? Pero nosotros, evidentemente, yo me voy a basar en la experiencia que yo tengo y adicionalmente las herramientas conceptuales que me van a dar ahí. ¿Sí? Seguramente las actividades no son muy extensas, pero sí, lo que les recomiendo, tener presente e ir siguiendo las indicaciones, ahí nos van diciendo. Estamos abierto. Y a través de ello, pues ya se darán cuenta que no es tampoco tan complicado, pero sí, siguiendo las indicaciones, se pueden hacer las actividades de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces, al igual, lo que les muestro hoy es como una pequeña introducción de lo que ustedes van a tener que trabajar. Y también para que tengan presente que estas actividades sí van a aparecer dentro del consolidado de notas que se les comparte semana a semana. Digamos que ya es la parte aunque no sé si lo han modificado, creo que no, es la parte del cuestionario más la parte de la actividad que ustedes van a proponer. ¿Listo? Al igual lo que les digo, si en el transcurso de las actividades tienen dudas, pues igual sí, la idea es que las vayamos resolviendo. Ahora, cuando iniciemos lo del módulo 3, o sea, no la siguiente semana, sino en la otra, mm, voy a enfatizarme o voy a tratar de que estas sesiones se centren en analizar algunas de las tareas que ustedes propusieron. ¿Sí? Mirar si de esas actividades o de esas temáticas que se han propuesto, si están acordes, si usted considera que lo que se propone en ese tipo de actividades es lo adecuado, ¿cierto? Si hay que hacer alguna modificación, si consideran que, entre otras cosas, que por ejemplo, que el objetivo que teníamos que proponer era para una clase, pero nos damos cuenta que ese objetivo para alcanzarlo se debe hacer en un periodo. Entonces, todas esas cositas son las que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, fíjense que este módulo que viene es bastante interesante eh, y la recomendación, como siempre, ir como a la par con las actividades y en la medida de lo posible que se puedan conectar a estas tutorías que a veces nos dan las herramientas y nos sacan de muchas dudas. ¿Listo? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda.
Lo que les digo, si tienen preguntas, dudas, entonces me dice. Ay, por Profe, no, no es acá. de esta, porque hasta ahora lo voy a conocer, sino de la reunión de hoy Zoom, pues yo te acabo de escribir aquí por Sí, el estoy viendo, chat. dice mi profe, te cuento que en 3 oportunidades el Zoom Y, me sacó de la reunión sin estar realizando ninguna actividad. Ah, madre. ya hay varios compañeros que colocaron lo mismo en el WhatsApp y hay unos que no han podido volver a ingresar. Ah, Algo pasó madre. con el Zoom. Sí. Ay, mi madre. Sí, no, no habría que mirar a ver porque... No, inclusive yo hace ratico estaba compartiendo y me sacó, pero, o sea, me sacó del compartir, pero menos mal no me sacó de la actividad porque eso es un camello que cuando digamos yo que soy el que estoy presentando en la reunión, si me saca, después alguno queda, queda en modo presentación, lo que nos pasó en la primera sesión. La recomendación, pues si sucedió esto, sería que mañana, cuando se comparta el link de la grabación, que ingresen y calculen más o menos en qué parte fue hasta donde pudieron estar y tengan la posibilidad de ver lo que no alcanzaron. Sería lo único, pero sí se me hace muy extraño. Si no, ya debe ser alguna cuestión de esa parte tecnológica. Entonces sí les recomiendo que puedan entrar mañana, después de que se comparte el link y puedan verificar lo último que creo fue importante para la parte de lo de enseñanza. ¿Listo? Milena, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una inquietud para, digamos, el trabajo, ¿los temas son los que hemos visto durante el diplomado o cualquier tema que se trabaje en primaria? No, la idea es continuar con, digamos, con el orden de los temas que hemos venido trabajando. De hecho, se vuelve a presentar el mismo orden, me explico. En el módulo 3 entonces vamos a trabajar y lo que se pide, lo que se solicita es en torno al número natural, ¿sí? Específicamente. Para el módulo 4 entonces ya lo que se pide que ustedes propongan es para el tema de operaciones aritméticas. ¿Listo? Para el módulo 5 entonces el número racional. Para el módulo 6 entonces la parte de geometría. Y para el módulo 7 pues ya es la parte de la medida. ¿Listo? Entonces digamos, para cada módulo nos especifican las temáticas, digamos que no nos salimos de los temas, pero lo que nos piden en cada semana pues va a ser algo diferente. ¿Listo? Entonces no se preocupen, la idea es semana a semana, ustedes se van a dar cuenta qué temas en general es lo que les van a pedir y qué temas, sí, y qué herramientas son las que les van a dar. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. entonces, luego de sí nos excedimos un poco, pero creo que era bastante necesario. ¿Listo? Alguien. Ah, Milena era la que estaba hablando. No sé si Milena tiene la manita levantada, no creo que era la que estaba hablando ahorita, ¿cierto? Bueno, entonces no es más. De pronto para las personas, si no alcanzaron la información que les di al inicio con respecto de las fechas de entrega de las actividades y demás, aunque la fecha que indica para el módulo de aprendizaje está definido hasta el 3 de agosto. Recuerden que la plataforma sigue abierta, ¿cierto? Para los 3 módulos, contenido, aprendizaje y enseñanza. Lo que sí es que en la semana del 14 de septiembre, que es la última semana ya en la que estamos haciendo el cierre, ya después de esa semana, sí ya no va a haber, digamos, más tiempo para que puedan concluir. Entonces, sí, la recomendación es que si ustedes están todavía eh, atrasados con respecto al desarrollo de las actividades, entonces es que no se dejen o no dejen todo para última hora, porque pues como lo pueden notar, digamos, las últimas semanas se van a necesitar o se va a requerir más tiempo para el desarrollo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan, pues, bueno. Entonces,
No es más, muchísimas gracias por la asistencia de todos ustedes. Nos veremos la próxima semana, el próximo 8 de agosto a la misma hora. ¿Listo? Muchísimas gracias y un resto de tarde agradable para todos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, profe. Muchas gracias.